Hola amigos y amigas, bienvenidos a esta edición de día domingo. Sé que son menos los que vienen sábado y domingo, pero les agradezco mucho su deferencia de venir a escuchar estos programas que hago con el mayor gusto para divertirlos, ilustrarlos, entretenerlos y también yo para lo mismo. Bueno, en Italia, al noreste de Italia, aquí tengo anotados los datos, en la región de lo que se llama ahora Emilia-Romagna, que está entre las ciudades, una región entre las ciudades de Cesena y Rimini, hay un río bien modesto que desemboca en el Adriático. El Adriático es el mar que está hacia occidente, el Tirreno está hacia el este, y que se llama Rubicón. Es un río bien modesto, ¿no? Es uno de esos ríos que en Italia, como pasa en Chile con muchos ríos, en verano se seca y en invierno depende del régimen de lluvias, y aun cuando llueve el caudal es bastante modesto, ¿no? Una abuela de 80 años lo puede cruzar de lado a lado sin mojarse más arriba de las rodillas. Así que desde el punto de vista hidrográfico, geográfico, es un río bastante rasca. Pero ese río fue significativo porque ese fue el río que cruzó en el año 49, una noche de enero, me parece que el 10 de enero, cruzó César, y con eso se podría decir dio fin a la República Romana e inició una nueva trayectoria histórica de Roma, porque ese río señalaba la frontera entre la Galia cisalpina, donde podían moverse ejércitos, etc., y Roma propiamente tal, la zona donde estaba legalmente prohibido entrar armado, so pena de romper las leyes más sagradas, y ahí cruzó esa noche con un destacamento militar, Julio César, y se iniciaría la guerra civil contra Pompeyo y el sector republicano, llamémoslo así, de Roma, el Senado romano. Así que ese cruce esa noche de enero del año 49 por ese río miserable, que todavía existe y sigue siendo miserable, un río menor, un riachuelo casi. Recorre harto, 80 kilómetros, pero en esos 80 kilómetros es un riachuelo largo. Esa fue una fecha significativa, un momento, ese momento en que decide César cruzar y dice alea jacta est, que significa la suerte está echada. Ahora todo depende de eso, del azar, de las probabilidades, qué es lo que iba a ocurrir después. Todo eso podríamos quizás llamarlo un momento decisivo. Cuando yo era muy niño, 12, 13 años, llegó a mis manos uno de los libros que tenía mi madre en su gran biblioteca, un libro de Stefan Zweig que se llamaba, y se sigue llamando porque el libro existe, Momentos decisivos de la humanidad. No me acuerdo si está este episodio, pero me acuerdo de otros que están ahí. Y en todos esos episodios que él cuenta de forma muy entretenida, buen escritor Zweig, está la batalla de Waterloo, entre otras cosas, se supone que en esos momentos la historia humana tomó otra dirección. Eso es discutible, por supuesto, habría que examinar tema por tema si realmente cambió ahí la historia humana por tal hecho. Pero en algunos casos como este de César, por lo menos cambió la historia de Roma. Y con la historia de Roma se podría pensar que por sus reverberaciones a lo largo del tiempo cambiaron otras cosas también, y eso es bastante posible, es un tema que se puede estudiar. Pero fue un momento significativo, por lo menos. Si no fue decisivo, fue significativo. Pero hay otros momentos por el estilo que parecen tan simples en su ejecución física como cruzar un río miserable que no le llega a uno ni a las rodillas. Seguramente Julio César lo cruzó a caballo, su infantería lo cruzó a pie, no le llegó ni siquiera a los talones. Pero miren ustedes las consecuencias de ese hecho físico insignificante aparentemente, pero lleno de significación histórica. Y vamos a ver otros hechos similares que físicamente aparecen como cualquier acto del día a día, y ese es uno de los factores que resultan tan interesante al mismo tiempo en la historia, no como un hecho común y corriente, un acto físico tiene reverberaciones. Y es lo que vamos a examinar hoy día. Varios hechos más de este tipo, como ese cruce del Rubicón por Julio César esa noche de enero del año 49 a.C. Muchos siglos después,
en el siglo XVI, principios del siglo XVI, vemos otro hecho físicamente, visualmente insignificante. Un monje camina hasta la puerta de una iglesia, saca unos papeles, los clava y son las 95 tesis de Martín Lutero. Ese era el hombre que clavó una tesis. No pasa nada. No hay alrededor, quizás lo hizo muy temprano en la mañana, no había nadie en las calles, no hay una batalla, no hay un espectáculo, no hay sangre, no hay estruendo, no hay trompetas, no hay banderas al viento. Un hombre clavando unas tesis y a partir de ahí se quiebra la unidad espiritual de Europa y se inicia el proceso llamado de la Reforma, que dio origen a varias versiones del protestantismo. El luteranismo, que es la línea de Lutero, el puritanismo y 3, 4, 5 versiones más. Versiones facilitadas por el hecho que para el protestantismo la única fuente significativa y relevante de la religión cristiana es la Biblia. Y usted puede leer la Biblia de muchas maneras y a partir de ahí interpretarla de distintas formas y crear su propio credo y confesión. Eso hasta el día de hoy ocurre. Y esa tesis, esas 95 tesis clavadas esa mañana al alba, me imagino yo, o en la noche, en la puerta de la iglesia de Württemberg, creo, no solo trajeron, por supuesto, un quiebre ideológico de las tesis, de las posturas de la cristiandad que estaba unida alrededor del Vaticano, de la religión, de la versión católica, llamemos, sino que esto se tradujo en guerras espantosas que duraron en un grado mayor o menor, con intermitencias, hasta la paz de Westfalia de 1648, más de un siglo de guerra, de conflicto en Europa muy sangrientos, muy sangrientos. La guerra de los 30 años, por ejemplo, 1618-1648, que ya no está tan vinculada al tema religioso, pero tiene ya todavía un agarre religioso, por lo menos una justificación, un pretexto, una legitimación, en algunos casos religiosa, fue una de las más brutales. Áreas completas de Europa, de Alemania, específicamente lo que ahora es Alemania, quedaron arrasadas. No quedó títere con cabeza. Por esa mañana de Lutero, esa mañana en que quizás alguien lo vio y dijo, ¿qué está haciendo este tipo? Un hecho tan banal. Está clavando un papel en una puerta. Vamos a seguir con otros personajes y otros momentos, pero antes, estimados amigos, permítanme ustedes recordarles a algunos de mis sponsors que hacen posible este programa y que además ofrecen servicios o productos que son o pueden ser de interés para ustedes de todas maneras. Por ejemplo, Rettig y Greenberg, juristas especializados en el tema de las negligencias médicas. Un tema fundamental porque resulta, amigos míos, que de vez en cuando, afortunadamente solo de vez en cuando, los médicos llevan a cabo una operación, un tratamiento, y son negligentes. Es decir, no es que se equivoquen, sino que hacen las cosas un poco a la virulí, están por debajo del estándar médico del momento, lo que se llama state of art, que es lo más avanzado. En un momento dado no se les puede pedir más que eso, pero se les puede pedir eso, no menos. Y entonces alguien se muere o queda con problemas, le cortaron la pierna equivocada, lo que sea. Entonces hay que buscar una reparación. Y estos abogados se dedican a eso, a la reparación, formal o informalmente. Formalmente significa que llegado el caso, si no hay una reparación aceptada por los agentes de la negligencia, se va a tribunales. Así es que si usted ha tenido ese problema, o algún familiar suyo incluso se ha muerto por una negligencia médica, y no son tampoco los casos, la verdad, lamentablemente, acuda a Rettig y Greenberg, que llevan en esto mucho tiempo y son especialistas. Lo primero que hacen es examinar si efectivamente hubo una negligencia. No van a presentar un caso que no se sostenga. Una vez que ven que hubo una negligencia, proceden. Continúo con insightchile.cl. Esto es muy importante para las empresas. El tema de la tributación, amigos míos. Si ustedes se equivocan en pagar de menos o incluso son convencidos de alguna maniobra para pagar menos,
los van a pillar y vienen los problemas en masa. O ustedes pueden estar pagando de más, no haciendo uso de los procedimientos legales que existen, de los recursos, de las condiciones, de los protocolos en virtud de los cuales usted podría pagar un poco menos, dada la naturaleza de su empresa o lo que sea. Entonces, póngase en manos de INSEE Chile, que va a revisar el asunto, cómo usted está tributando, va a hacer una contabilidad tributaria, una auditoría tributaria de cómo usted hace las cosas. Si ya está en problemas, le van a regularizar su situación, lo van a ayudar a regularizarla. INSEE Chile lleva muchos años en esto, ha reparado la situación, a veces calamitosa, de muchas empresas y está a su disposición. Es un tema muy serio, estimado amigo. Acababa de terminar el mes del pago de tributo, entiendo, que es de abril, ¿no? Bueno, pero todavía usted quizás no los ha pagado, así que póngase en contacto con insidechile.cl. Continúo con este producto que ya les he mostrado infinidad de veces y lo voy a seguir haciendo porque todos los chilenos casi, o una gran cantidad de chilenos, tenemos mascotas. Pero esto no es por las mascotas, aunque en cierta forma sí, porque las mascotas se encaquitan, hacen pipí, hay sustancias orgánicas. En la cocina se reproducen sustancias orgánicas que no se limpian todas. Y como resultado de eso, hay malos olores porque hay unas bacterias que descomponen la materia orgánica y eso produce mal olor. Bueno, y este polvito, usted lo echa en una cacerola con 1 litro, 1,5 litros de agua. A la media hora se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas y con eso usted destruye completamente los malos olores porque destruye a las bacterias que inician el proceso de la descomposición del cual vienen los malos olores. Por eso está siendo usado por muchos restaurantes y todos deberían usarlo. Un restaurante con malos olores uno no vuelve más, obviamente. Se está usando en casinos de organizaciones públicas y privadas y se está usando en muchas casas, incluyendo la mía. Obtenga este producto, le va a cambiar este tema de los olores. Y ahora sí vamos directamente a las mascotas que producen a veces, son criaturas como nosotros y evacúan desechos, ¿no? Como nosotros también. Suplemento Vito, amigo, para que su mascota esté feliz, en buen estado de salud. Esto es un producto que usted le echa una cucharadita al plato con los pellets y este suplemento que trae vitamina, que trae minerales, etcétera, va a mantener a su mascota en mucho mejor estado de salud, el pelo más brillante, todo mejor, menos visita o ninguna visita al veterinario, etcétera. ¿Dónde se consigue? Prácticamente en todas las mascoterías lo tienen. Y si usted no lo encuentra y no quiere darse la lata de recorrer otras mascoterías que no estén tan cerca de su casa, póngase en contacto con el sitio de Suplemento Vito. Bueno, otro hecho gigantesco también tuvo una expresión física muy banal. Un tipo se baja de un barco, pisa una playa equivocada y cree que llegó al Asia. Cristóbal Colón. 12 de octubre de 1492. Este señor que quería buscar una ruta más directa, más corta al Asia, donde está el comercio, donde estaban las oportunidades de ganar dinero. Todas estas exploraciones eran motivadas por el afán de lucro, que por lo tanto que es muy importante, es un motor de la conducta humana, cosa que suelen olvidar algunas posturas políticas y creen que pueden hacerse cosas y puede avanzar el mundo así por el puro amor a la humanidad. Eso no funciona. Bueno, motivado por este deseo de encontrar una ruta comercial mejor, más corta, y que no entrara en conflicto con los portugueses, etc., Colón desembarca en una playa, cree que llegó al Asia y lo que está haciendo es descubrir otro continente. Y con eso cambió la historia del mundo, o por lo menos, como mínimo, la historia de Occidente. Ese contacto con América, lo que vino después, los primeros aventureros con pequeños grupos armados, luego llega más gente, se forman las colonias, se forma el imperio español en América, empieza a fluir el oro y la plata hacia Europa, todo cambió. Se aceleró el proceso de destrucción del sistema de la economía, la política, la cultura medieval, comienza a surgir el mundo moderno, alimentado por este dinero, por este oro, todo cambia. Comienza la expansión europea global, que llegaría a su cumbre, a su clímax, en el siglo XIX, especialmente de mano de algunos de estos países, ya no de España, sino que de Inglaterra. Y esto, por un día, no sé si sería en la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche no, en que un tipo desembarca, pisa una playa y dice, llegué al Asia, y no era Asia. ¿Qué les parece? Interesante, ¿no? Otro episodio importante en la historia de Europa, que vamos a ver ahora,
especialmente importante para la historia de Inglaterra, el Reino Unido, es lo que ocurrió el 4 de enero de 1642. Hacía tiempo ya que había un conflicto entre el poder ejecutivo, la monarquía, en este caso con el monarca Carlos I, y el parlamento, representativo, no de toda la población, no era democrática la cosa en ese sentido, pero sí de una parte importante de la, llamémosla burguesía inglesa, esta nueva clase social, este agregado humano que estaba haciendo su fortuna, su vida, fundamentando su existencia en la industria y el comercio, por muy poco desarrollado que estuviera la industria, pero había algún grado de industria, algún grado de gente que no vivía de la posesión de la tierra, de la renta de la tierra, sino que de la renta del dinero, del comercio. Y esa gente estaba bastante representada, no solo ellos, habían también representación de posturas ideológicas de algunos otros grupos, pero era un grupo distinto que tenía intereses que entraban en conflicto con el rey a cada momento. El rey Carlos I ese día se aburre de este conflicto y ese 4 de enero de 1642 entra al Parlamento para arrestar a todos los diputados, o sea, para terminar con el Parlamento. Los va echando, uno por uno. Fuera, fuera, fuera. Y con esto se acaba el equilibrio entre la corona y el Parlamento y se inicia un conflicto civil que termina con la cabeza de Carlos I en un canasto y gobernando a Cromwell por un tiempo, varios años, en que ya no hay monarquía, hay un régimen distinto. Luego se restituiría la monarquía, pero eso es otra historia. Ese día común y corriente, en que probablemente podemos imaginar a los parlamentarios que estaban reunidos en la sala del Parlamento, todavía no habían iniciado quizás la sesión, estaban conversando cualquier cosa, se habían risas, charla, qué sé yo, y de pronto entra el rey acompañado de sus guardias y los echa a todos. Un día común y corriente. Y cambia la historia de Inglaterra. Porque cuando se restituye la monarquía y otro rey también trató, más adelante, de restituir el poder absoluto al monarca, también fracasó. Claro que no fue. Ahí fue en 1688, 40 años después, no hubo guerra civil, prácticamente no. Lo que llaman la gloriosa revolución los británicos, entre otras cosas porque no hubo derramamiento de sangre, simplemente el rey titular que quiso restituir el poder de la monarquía salió pitando. Y bueno, políticamente hablando fue decisivo. Se reafirmó absolutamente el poder del Parlamento hasta el día de hoy. El rey hoy es una figura más o menos decorativa, todos sabemos. El Palacio de Westminster, el palacio donde vive el rey, en este momento, ¿cómo se llama? Carlos algo. Es una figura decorativa, es el lugar donde van los turistas a sacar fotos. Otro momento que también, desde el punto de vista de la inmediatez histórica, de lo visual, de cómo se presentó, es lo que se produjo el 14 de julio de 1789 en París, con la llamada toma de la Bastilla, que era una cárcel que no valía nada, donde habían 5 prisioneros por deuda y cosas de ese tipo. No era una mazmorra política, no era nada. Era como que aquí una revolución hubiera partido con un montón de gente tomándose, no sé, una cárcel, la cárcel que está ahí cerca de la Quinta Normal o algo por el estilo, una cosa. Era un edificio insignificante que no cumplía ninguna función prácticamente, pero fue simbólico y tuvo muchos efectos inmediatos. Detuvo o paralizó completamente la reacción monárquica ante el vuelo que estaba tomando la Asamblea Constituyente, que se había empezado a arrogar más y más poderes y el rey estaba sintiéndose arrinconado al principio de la revolución. Y entonces empezó a llamar tropas de provincia, empezaron a acercarse a París, y se tuvo la sensación, quizás probablemente cierta, de que iba a haber un golpe de Estado dentro del Estado contra esta Asamblea Constituyente, pero con esta acción, que fue sangrienta, porque, entre otras cosas, al
al oficial que comandaba ese edificio, la Bastilla, que finalmente detuvo las acciones, hubo alguna acción militar un rato, trataron de asaltarla, hubo resistencia, no muy fuerte, pero hubo muertos, y lo hicieron pedazos, lo sacaron de ahí, lo degollaron, lo decapitaron, pasearon su cabeza en una pica. Bueno, fue el comienzo de las brutalidades que se vieron en toda la Revolución Francesa. Pero fue representativo esa toma de un edificio que no tenía ninguna significación. Produjo un efecto de paralizar la reacción monárquica. Es la tesis de los historiadores. Naturalmente estas cosas son tesis. Los historiadores no están ahí. Incluso si hubieran estado ahí con una máquina del tiempo, ¿cómo saber realmente el peso de una acción? Pero es razonable pensar que fue importante, y por ese motivo que la fecha nacional que se celebra en Francia, así como acá celebramos el día 18 de septiembre por la Junta en el Cabildo Abierto, allá se celebra el 14 de julio. Se considera una fecha... No fue desde siempre así. En algún momento bastante posterior se decidió que esa era la fecha en que se celebraba la nación francesa a sí misma. Dentro de la misma revolución, a raíz de que el rey se sentía cada vez más acorralado, que la asamblea estaba tomando medidas que eran completamente contrarias a la postura, a los sentimientos, a la religiosidad de Luis XVI, acicateado por su corte de gente que no entendía que había que navegar el tumulto y no tratar de oponerse a él, intenta irse, intenta huir. Intentó huir de Francia. Y eso fue más importante que la caída de la Bastilla, quizás, por lo menos en esta fase ya más avanzada de la revolución. El rey, al intentar huir, de frentón elimina toda presencia o coexistencia de la monarquía con las asambleas populares, que tampoco eran tan populares. No todos tenían derecho a voto, ni mucho menos. Entiendo que ya en la época en que Luis XVI trata de huir, lo que estaba funcionando era la asamblea, ya no la constituyente, sino la legislativa, pero no estoy seguro. En todo caso era una asamblea. Cada vez tenía más poder, cada vez se arrogaba más poder. El rey se sentía que se estaba convirtiendo en un pelele. Al intentar huir, corta él mismo la última hebra que lo pudiera todavía asociar al proceso político que se vivía en Francia. Y a partir de ese momento, cuando lo pillan, trata de huir. Hay una película muy buena que se llama El camino a Varennes. Varennes es el lugar donde lo agarran, lo descubren, iba huyendo en un convoy de 2 o 3 coches, y finalmente en un lugar se detiene. Fue todo muy lento, fueron muy ineptos por tratar de huir, y lo descubrieron y lo trajeron de vuelta a París, y ahí el pueblo francés, la asamblea, entiende que ya el monarca simplemente es una figura que tiene que desaparecer del escenario político. Y ya posteriormente, ustedes saben, Luis XVI termina con su cabeza en un canasto. Hasta ese momento de la huida y de la captura en Varennes, podía ser posible, aunque cada vez las probabilidades se iban achicando, una monarquía constitucional, como que era lo que muchos habían querido al principio, lo que llamemos los moderados de la revolución. Pero después de esto se venía la república de todas maneras, y así fue lo que ocurrió en la primera república. Ya no es árbitro, un árbitro además muy débil entre distintas posturas, se convierte de árbitro en traidor. Y ahí se acaba. Y ahí se entra en otra fase de la Revolución Francesa, cada vez más brutal, más violenta, más radical, como pasa con todas las revoluciones, hasta que llega el momento de la reacción termidoriana. Eso es otro de estos episodios significativos, y en el caso de la Revolución Francesa, bastante decisivo. Digamos, o como mínimo, fortaleció uno de los caminos entre las opciones que estaban todavía abiertas con distintos grados de probabilidad. Antes de continuar, para estar tranquilos sin mirar el reloj, les voy a despachar mi segundo bloque comercial, partiendo con René Manso, que es un asesor previsional, un hombre que trabajó montones de años en las AFP, conoce el tema al revés y al derecho. Ahora, como profesional independiente, su labor es asesorar a la gente que está por jubilarse para que se jubilen de la mejor manera. Porque, amigos míos, hay distintas formas de jubilarse. Distintas maneras. Y unas son mejores que otras. Si son distintas,
necesariamente difieren en su, digamos, beneficio para el que se jubila. Obviamente, el hombre asesora. Si usted está en una situación en que está acercándose este momento y está viendo cómo lo va a hacer, póngase en contacto, ahí están las direcciones, con René Manso, que no solamente estuvo años en la AFP, sino que después de eso que se independizó, ha estado años haciendo este trabajo de asesoría con mucha eficacia. Continúo a propósito de eficacia, con otro profesional tremendamente eficaz, que es Diego Sándor, arquitecto que opera en la región de los lagos para construir o remodelar con el estilo, con la eficiencia, con la escrupulosidad de la cual ya le he contado muchas veces. Ustedes tienen fotografías que estamos siempre mostrando de los interiores, los exteriores de sus casas. Y ahí está todo. ¿Qué digo más? Si usted quiere remodelar o construir en el sur, compró un terreno, quiere ver cómo construye, póngase en contacto con Diego Sándor. Sigo con La Bollería, una empresa de banquetería y pastelería que usted ubica en Instagram, @labolleriapirque. Si usted está organizando un almuerzo, una comida muy grande, usted no va a dar abasto en la cocina, usted necesita a alguien que le organice y que le sirva los platos y que haga todo, o sea, un banquetero, piense en Instagram, @labolleriapirque. Los pasteles y los dulces que fabrican también, porque son pasteleros, son deliciosos, los he probado, así que sé de lo que estoy hablando. Póngase en contacto. Y termino con Rosa Bergamota, una pequeña empresa cuya dueña conocemos nosotros, que se dedica a fabricar, a producir artículos de tocador con puras sustancias naturales para que usted no tenga problemas alérgicos a la piel. Estoy pensando especialmente en gente como yo, que tiene una piel como las tristes, digamos. Cualquier cosa salen granos, se nos quema, somos como que fuéramos de otro planeta. Y una de esas somos. Bueno, todos los productos de ella son hechos con productos naturales. El champú, el acondicionador, las cremas para el cuerpo, las fragancias, los rolón, todo. ¿Dónde se consiguen? Vaya al sitio rosabergamota.cl, puede comprar de a uno, puede comprar de a varios en una caja, o en la farmacia de la cadena NOF hay algunos de los productos de Rosa Bergamota. Bueno, otro episodio. 1815. Un fulano se baja de un barco con un puñado de hombres y se inician los 100 días del retorno de Napoleón. Le mandan tropas para detenerlo. Y las tropas, en vez de detenerlo, se van sumando y van conformando un ejército y van avanzando por Francia hacia París. El rey que estaba en ese momento ahí era Luis XVIII. Había sustituido, después del proceso revolucionario, había vuelto a la monarquía. Bueno, esa es otra historia. Luis XVIII se va, arranca, y Napoleón llega al Palacio Las Tullerías, creo, y se instala ahí, y su nuevo gobierno duraría 100 días y terminó con la batalla de Waterloo. Y con eso cambiaron muchas cosas, porque en el momento en que esto ocurrió, se estaba celebrando el Congreso de Viena, donde estaban reunidos los mandatarios de Rusia, Inglaterra, Prusia, incluso de Francia estaba Talleyrand, el gran maestro de la diplomacia, para ver qué se hacía después de que Napoleón había sido derrotado y había sido llevado a la isla de Elba. De ahí se vino a desembarcar. Estaban ahí y los términos para Francia eran bastante razonables. Todos estaban en una atmósfera de conseguir un buen equilibrio de fuerza en Europa, terminar con este periodo de guerra, y de pronto, en medio de la noche, llega el aviso de que Napoleón se ha hecho del poder nuevamente. Bueno, fue importante para la historia de Francia y para la historia de Europa. No decisivo quizás, pero sí significativo ese día en que Napoleón se baja, se moja las patas con sus muchachos y llega a Francia, desembarca en Francia. Me parece a mí que eso es muy interesante. El bonapartismo, ese sentimiento político, duraría todo el siglo XIX en Francia y sería muy importante. Se creó todo un mito, una leyenda bonapartista o napoleónica. Vamos a otro hecho del cual he hablado en otros programas, pero tengo que recordarlo porque es importante. Junio de 1914.
el príncipe heredero de la corona del Imperio Austrohúngaro, Franz Ferdinand, y su esposa Sofía Chotek deciden visitar una de las provincias del Imperio Austrohúngaro en los Balcanes. Y lo hacen. Había mucha agitación, habían grupos de origen serbio que querían terminar con ese dominio austríaco en esa zona de los Balcanes. Había toda una ideología pan-eslavista de unir a todos los pueblos eslavos. Y en ese contexto es que Franz Ferdinand y su esposa van a Sarajevo a revisar, a contactarse, a hacer una revista militar, etc. Pero había un grupo que quería atentar contra su vida. Y cuando la caravana de coches, en medio de una vigilancia y una toma, digamos, medidas de seguridad muy pobres, se encamina al municipio de Sarajevo, un tipo arroja una bomba que rebota en el auto donde va, un auto abierto que todavía existe, que está en un museo, donde va Franz Ferdinand con su señora, rebota, cae al suelo y explota debajo del auto que venía detrás y hubo heridos. No hubo muertos, hubo heridos. Franz Ferdinand y su señora llegan indignados. Franz Ferdinand llega indignado a ese municipio donde lo están esperando. Hay fotos de eso. Y dice, así es como se recibe, qué sé yo, así es como se me recibe. Entonces, termina la ceremonia y Franz Ferdinand decide ir a ver a los heridos por ese bombazo anterior. Y no cambia sus medidas de seguridad para nada. Se sube al auto con su señora, parten. En un momento dado, el chofer se pierde, no sabe por dónde seguir y dobla por una esquina equivocada. Se da cuenta que es equivocada en unos pocos metros, digamos, de la esquina y pretende retroceder para volver a la caravana de autos oficial, pero justo en esa esquina, otro conspirador, Gavrilo Princip, así se llamaba, o Princip, ahí estaba con su revólver, Browning, una pistola semiautomática, y el auto con estos dos personajes, Franz Ferdinand y su esposa, poco menos que encima de él están en esta maniobra y al chofer se le tranca el auto y no lo puede mover rápido. Y Gavrilo Princip saca su pistola, ahí están sus blancos, dispara 2 veces, una bala mata a Sofía y la otra bala mata a los pocos minutos a Franz Ferdinand, que lo único que alcanza a decir cuando ve a su mujer herida, él también estaba ya herido de muerte, alcanza a decir, no te mueras, Sofía, piensa en nuestros hijos. Y expira. Y eso fue el evento que gatilló lo que ya se estaba acumulando, pero podía no haber seguido esta ruta, la Primera Guerra Mundial, con todas sus enormes consecuencias que reverberan hasta el día de hoy. Es impresionante la capacidad para producir efectos que tuvo esa guerra. Ese momento en que un chofer se equivoca, que no logra echar marcha atrás rápidamente, justo quedan al lado de Gavrilo Princip y Princip hace esos disparos. Nunca tan pocas balas han tenido tanto efecto. 2 disparos. Uno, él no le quiso pegar a la Sofía. Después, cuando hubo un juicio, él dijo que él no tenía intención de matar a Sofía. Pero bueno, se equivocó. La Sofía recibió el disparo en el vientre, murió. Y Franz Ferdinand lo recibió en la yugular, se desangró rápidamente. Alcanzó a decir eso, Sofía, no te mueras, piensa en nuestros hijos, y expiró. ¿Qué les parece? Significativo. Tengo más hechos acá significativos que también tienen una expresión banal en su expresión física. Como por ejemplo el día en que Lenin, tan venerado por los comunistas hasta el día de hoy, se baja de un tren en la estación de Finlandia. Y con eso cambia la historia de Rusia y cambia la historia del mundo. Llega a Finlandia, lo meten en otro tren los alemanes, en un tren sellado, porque querían que hubiera perturbaciones en Rusia, y
se hace del poder, se hace, digamos, empieza a encabezar con su fuerza de personalidad, con sus ideas claras, con su voluntad, a los bolcheviques, y viene la revolución, viene el golpe de Estado, porque fue un golpe de Estado. No hubo grandes masas que echaran abajo el zar, fue un golpe de Estado. Ya el zar había desaparecido del escenario, estaba ahí, digamos, una facción más vacilante de la izquierda que había votado al zar. Eso. Y bueno, tengo varios más. Hitler, septiembre de 1939, cruza la frontera polaca y ahí Francia e Inglaterra, que habían estado vacilando tanto ante Hitler, que le habían permitido un atropello tras otro de las leyes internacionales, que les habían incluso en Múnich el año 38 permitido a Hitler, que no habían puesto ninguna objeción a que se apoderara con pretextos insignificantes de Checoslovaquia, un país completo. Allá, debido a que había un pacto con Polonia, están obligados a declararle la guerra, a regañadientes a Hitler. Y le declaran la guerra y no hacen absolutamente nada. Dejan toda la iniciativa a manos de Hitler, que en mayo del año 40, como ustedes saben, rompe esta inestable guerra, la Droll Guerre, como la llamaban los franceses, the Funny War, la llamaban los ingleses, una guerra en que no habían disparos, estaban en estado de guerra, pero no habían acciones militares. Bueno, en mayo de 1940 manda sus tropas, desencadena la fuerza de la Wehrmacht contra Francia. Francia cae en un mes y luego empieza la batalla de Inglaterra. Bueno, en la Segunda Guerra Mundial, 60 millones de muertos. Otra decisión terrible se tomó en 1945, cuando el entonces presidente que había sustituido a Roosevelt, muerto, el presidente Truman, decide y autoriza el uso de la bomba atómica contra Japón. Y ahí viene Hiroshima y Nagasaki, una decisión militar que no solo termina esa guerra, porque finalmente el alto mando, el emperador de Hirohito, diciendo voy a hacer algo que va contra todo, digamos, determinan, digamos, rendirse. No sabían cuántas bombas más tenía Estados Unidos, pero tenían claro que una sola bomba en cada ciudad aniquilaba una ciudad completa. Habían algunos comandantes, buena parte de la casta militar japonesa, que son muy especiales, querían seguir la guerra, a lo que fuera, como diera lugar, con o sin bombas. Si tienen 40 bombas más, decía uno de ellos, bueno, que las tiren, nosotros vamos a seguir. Está nuestro Bushido, la doctrina entre filosófica y militar y religiosa de los militares en esa época, por lo menos. No sé si la mantienen ahora, capaz que sí, los japoneses. Pero finalmente el emperador decide que no, que esto ya sería el fin de Japón. La verdad es que Estados Unidos no tenía más bombas, creo que tenían una más. No tenían tantas bombas, no tenían 40 bombas, no tenían ni 4 bombas, tenían esas 2 que echaron. Pero fue suficiente. Y con eso partió otra historia de la humanidad, de todos los puntos de vista. El enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia a lo largo de lo que se llamó la Guerra Fría fue fría porque ninguna de las dos partes se atrevió a usar armas nucleares, porque aseguraban su propia destrucción también. Aseguraban, eso es la doctrina MAD, Mutual Destruction, Mutual Assured Destruction, destrucción mutua asegurada. Fíjense que el acrónimo MAD también significa loco. Tiene que ver, ¿no? Ahora está pasando lo mismo en otro nivel, pero eso será tema de otro programa cuando yo examine cómo ha cambiado la guerra y cómo la va a estar haciendo ahora imposible o muy difícil, ya no solo en el plano macro de las guerras nucleares, sino que en el plano de lo que se llama guerra convencional. Está siendo imposible porque ya, digamos, no hay manera de moverse sin que a uno lo liquide un dron. Entonces ya está cambiando completamente el equilibrio de fuerza mundial. Pero eso es otra historia, lo veremos en otro programa. Y finalmente, amigos, momentos decisivos, importantes que cambiaron, o muy significativos que cambiaron la historia de nuestro planeta, es cuando Mikhail Gorbachev decidió no intervenir en Europa del Este, cuando empezaron algunos países a salirse del sistema
Hungría, luego lo que pasó en Alemania con el muro de Berlín, y no hizo lo que habían hecho antes. El poder soviético en Europa, cuando habían habido revuelta, hubo revuelta no solo lo que se llamó la Primavera de Praga el año 68, que la aplastaron los tanques rusos. Antes de eso hubo otra muy sangrienta también en Hungría. O sea, ahí llegaban los tanques. Ahí llegaban las tropas soviéticas a imponer el paraíso socialista de nuevo, a restituirlo. El paraíso comunista, flor de paraíso. Gorbachov decidió no intervenir. ¿Qué pasó por su cabeza? ¿Fue por un acto de bondad, que no haya muertos, que no haya esto? ¿O fue por un acto, digamos, de sabiduría política en el sentido que ya no tenía sentido restituir a la fuerza un sistema que en su propio país él sabía que ya no funcionaba? Mikhail Gorbachov, el autor de la Glasnost, acuérdense, de la perestroika, ya no funciona esta cuestión, decía. Hay que cambiarlo. Bueno, no pudo. Pero por lo menos pudo evitar una intervención en Europa del Este y esa tensión aceleró el derrumbe del imperio soviético, porque era un imperio. Bueno, fíjense ustedes qué tienen de común todas estas cosas que las anoté aquí. Me puse a pensar un poquito. En el momento en que ocurren como tantas cosas en la vida, son un hecho banal que está ante la vista, un acto. Bajarse de un barco, cruzar un pequeño río, cruzar una frontera, apretar el gatillo 2 veces. Y son simbólicamente muy grandes al mismo tiempo. Rompen una ficción previa, siempre. Por ejemplo, cuando cruza el Rubicón, César rompe la ficción de que eso no podía ser, porque iba contra las leyes divinas, humanas y todo. Él simplemente cruzó, se mojó, no se mojó siquiera porque iba a caballo. Sus soldados se mojaron hasta las rodillas. Bueno, un poco más quizás. Enero es tiempo de invierno en Italia. No sé cómo estaría el caudal en ese momento, no estaba yo ahí, pero lo cruzaron tranquilamente. Otra cosa interesante de estos hechos es que producen efectos que no se pueden retrotraer. Es como quebrar un jarrón. Ya no hay manera, usted no lo puede pegar. O sea, si cuando se desmenuza, no hay piezas grandes que pegar, no hay nada que hacer. Es decisivo, es irreversible. Todos estos hechos son y fueron irreversibles. Y produjeron efecto. En algunos casos, las reverberaciones se han ido extinguiendo, atenuando, y ya empiezan a tener más bien simplemente un valor histórico, arqueológico. Y en otras, como la Primera y Segunda Guerra Mundial, las consecuencias siguen operando. No es que ellos operaron, siguen operando hoy. Así es. La llegada de Lenin. Si no, los bolcheviques habrían sido un partido más, junto con los mencheviques y otros 2 o 3 partidos más que habían en el, llamémoslo, el Congreso o en la Asamblea, que había sustituido o que estaba sustituyendo, que estaba arrogándose el poder en Rusia. Y Rusia habría seguido otro curso. No habría sido la tiranía comunista en que se convirtió. Habría sido un país normal. Habría sido todo diferente en la historia europea. Imagínense, todo diferente, un país tan grande. No tanto en habitantes como en extensión territorial, en peso geográfico, que no hubiera seguido el camino comunista. Habría sido todo distinto. Para mejor, para peor, eso no se sabe. No se sabe cuáles son las consecuencias lejanas de los hechos. Hay una serial que ya creo que ya no estaba disponible. Estaba disponible en un momento dado en Netflix, creo, sí. Que trataba de un tipo que vuelve al año 63 del presente para impedir el asesinato de Kennedy y lo logra impedir, pero las consecuencias son peores que las consecuencias del asesinato de Kennedy. No se sabe para dónde va a ir la historia. No, a la larga. Pero sí se sabe a la corta cómo cambió la historia. Ese disparo en Sarajevo en junio del 1914 claramente, definitivamente provocó a los sectores del Imperio Austrohúngaro que hacía rato que querían terminar con Serbia a actuar y ya no hubo ningún freno. Ya no hubo. El propio Franz Ferdinand era uno de los hombres que frenaban los aventurerismos militares. El emperador ya tampoco tuvo fuerzas para decir no, estaban matando al heredero del trono.
irreversible. Bueno, amigos, me he pasado de lo normal en estos programas de día domingo, pero bueno, yo creo que valía la pena, creo yo, pues espero que haya valido la pena para ustedes también, y ya nos tendrán a nosotros el lunes, el martes, el domingo, como en los programas de siempre. Muchas gracias por haber estado con nosotros, y sí, quedan alrededor un poco más de 50 ejemplares de esto, por si acaso. A la fecha de ayer, no sé, hoy día deben haber unos cuantos menos. Resurrección, a propósito de historia, a propósito de hechos irreversibles, lean esto y tengan el final de la saga que empezó con Tsunami el año 2016. No, sí, con Tsunami, donde dije, viene una revolución en Chile, miren ustedes lo que pasó. Le acerté medio a medio, pero no podía saber si esa revolución iba a ser exitosa o no. Pero sí vi venir la revolución. Lo que pasó después es otra cosa que lo fui analizando en otros libros, y este es el último donde termino la revisión del periodo con intenciones revolucionarias que encabezó Boric, y me dedico a ver cómo podríamos salir de nuevo de este pantano en que nos metieron y reconstituir una sociedad que funcione en forma normal y que crezca y prospere tranquilamente, como ocurrió en los años de la Concertación. Resurrección. Muchas gracias y nos estamos viendo, espero, el lunes. Chao.